Hoy les quiero compartir cómo hacer el famoso jabón de arroz coreano, que aclara zonas oscuras de la piel, en una versión cremosa para ducha, para el cuerpo entero, con un pH de 5, perfecto para el cuidado de la piel. El ingrediente principal es el arroz blanco. Utiliza uno de buena calidad con alto contenido de almidón. El almidón y otros compuestos del arroz ayudan a reducir la producción de melanina, el pigmento que da color a la piel. Utilizaremos 3 cucharadas soperas de arroz y un frasco hermético. Agregamos 200 mililitros de agua. El arroz es famoso como ingrediente para aclarar y suavizar la piel, sobre todo en Japón y Corea. Cerramos muy bien el frasco de forma hermética y dejamos en remojo un mínimo de 24 horas. Irá fermentando suavemente. Al otro día ya está listo para usar. Y vamos a licuar todo junto, el arroz con el agua. Vamos a utilizar una barra de jabón DAP original. Esta barra tiene 90 gramos y la vamos a rallar completa. Tu piel tiene un manto ácido natural para mantener la piel sana, llamada también barrera cutánea, con un pH entre 4,5 y 5,5 que la protege. Los jabones de tocador comunes son muy alcalinos, con un pH entre 8 y 10 y pueden dañar esa barrera natural de la piel. Este jabón DAP tiene un pH de 5 y no alterará tu barrera cutánea, permitiendo que tu piel se mantenga en su equilibrio natural. Acá tenemos agua hirviendo para derretir el jabón. Los invito a suscribirse a mi canal. Encontrarán muchísimas recetas naturales para mejorar nuestra vida cotidiana. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias a todos aquellos que apoyan nuestro canal dejando dedito arriba, dejando comentarios y compartiendo nuestro contenido. Ahí van unas 12 cucharadas. Que mojemos todo el jabón. Mientras esto se va mojando y derritiendo, lo dejamos en costadito. Y vamos a colar el agua y el arroz que hemos licuado con un colador y una gasa. Esto va a hacer que nuestro jabón quede completamente cremoso. Me encantaría que me dejes en comentarios desde qué país nos escribes y si te han sido útiles los subtítulos que hemos incorporado. Vamos a colocar una cucharada de maicena super colmada. Vamos a agregar de a poquito para que se disuelva bien la maicena. Una vez que lo tenemos todo disuelto, ya le agregamos todo lo que tenemos, agua de arroz. Incorporamos muy bien todo y vamos a agregar aceite. En este caso es aceite de almendra que voy a colocar media cucharadita. Puede ser también aceite de oliva. Bueno, ahora no se va a unir, pero después se va a unir a la mezcla total, no se preocupen. Si no, se puede agregar al final. Vamos a ver cómo va esto. Ven que ya está mucho más derretido, cremoso. Ahí ven cuando queda bien cremosito, así como está ahora. Lo vamos a agregar a la mezcla. Y ahora lo vamos a incorporar muy bien.
en este recipiente cuesta un poco. No estoy usando el recipiente apropiado. Puede ser, por ejemplo, un vaso de mixeadora, porque incluso esto lo pueden mixear para que se integre mucho más rápido. Y si no, bueno, batir bien. Como les decía, lo que pueden hacer es batirlo muy fuertemente, ¿no? Así, hasta que se integre por completo. O directamente con la licuadora de mano. Bueno, acá les quiero mostrar porque se me cortó la grabación justo en el momento que terminábamos de mezclar, como les había llegado a mostrar, y luego lo que hice fue ponerla en este recipiente de vidrio y dejarlo reposar. Puede ser unas horas, puede ser por ejemplo hasta el otro día, como es este caso. Entonces se va a poner muy cremoso y una textura muy agradable, miren. Y acá ya tiene la textura perfecta para hacer el gel de ducha o jabón líquido, como le llamen, que tiene la propiedad de ser blanqueadora. Y sobre todo, como trabajamos con este jabón, lo maravilloso va a ser que vamos a tener un pH de entre 4,5 y 5,5. Ahora lo vamos a medir, que esto es ideal para la piel, ¿no? Para no afectar a la piel cuando uno está utilizando este jabón de ducha, que es a su vez aclarante de manchas. Vamos a medirlo. Bueno, y ahí notamos, como les decía, miren, tiene un pH perfecto para la piel. El pH ideal perfecto tiene que estar entre 4,5 y 5,5, que es el pH que tiene la piel, que es ligeramente ácido. Y miren, está bárbaro, está justo ahí. Así que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Bueno, lo que yo voy a hacer es, este jabón, como es bastante, miren qué cantidad que nos queda, guardarlo en un frasco con tapa para cuando necesitemos reponer. Y después, una cierta cantidad la ponemos en un frasquito como estos, que son reciclables y que pueden ir en el baño. Así se conserva meses. Si lo ponen en la heladera, muchísimo más, porque los propios conservantes del mismo jabón lo conservan y lo van a conservar impecable. Después lo que vamos a hacer es, tenemos esto y vamos cargando nuestro frasquito para uso cotidiano, porque esto es más higiénico, ¿no? Al no estar sacando, no tocar con las manos, te queda acá en el frasquito, y al no tocarlo con las manos nos dura muchísimo más. Van a ver que les va a durar una eternidad en el baño. Bueno, esperemos que pase porque es bastante gordito. Bueno, vamos a probarlo. Por supuesto es un gel de ducha, lo pueden usar en todo el cuerpo, en el rostro, en las manos. Muy suave, sinceramente, muy lindo, muy bonito.